8:04, muy buenas noches, bienvenidos a la rotativa del aire por RPP en sus plataformas de radio, televisión y web. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño en el día 73 de la emergencia por el coronavirus. Preocupados por las cifras de ayer a hoy. Es un nuevo récord que estamos alcanzando, repito, de ayer a hoy. De ayer a hoy tenemos 6.154 casos positivos. El total ahí está en pantalla en nuestra plataforma de televisión, en la radio Cero Leo, 135.905. Pero, repito, de ayer a hoy tenemos 6.154 casos. De anteayer al día de ayer, 5.772. Y más atrás, 4.020. Eso fue el 25 de mayo. El 24, 4.205. 4.205, 4.020, 5.772, 6.154 de ayer a hoy. Las pruebas que se han realizado, 29.557 pruebas. Muertos también estamos alcanzando una cifra que no habíamos tenido antes, 195 muertos. A esas 195 familias, nuestro más sincero y sentido pésame y la dedicatoria de este programa para la memoria de sus familiares que se fueron por el coronavirus. Negativos tenemos de ayer a hoy 23.403, hospitalizados 60 de ayer a hoy, altas 3.263. Bueno, con este contexto de cifras, ¿quién mejor que Raghi Burhum, investigador científico en informática y autor del muy comentado artículo El martillazo y el guay, ¿no?, para que nos dé una interpretación al respecto? Raghi, un abrazo a la distancia, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hemos hecho la lectura de las cifras, creo que nos has escuchado. Tenemos de ayer a hoy 6.154. ¿Estamos en la famosa meseta, en una meseta altiplánica, como me lo dijo el científico Edward Málaga en Twitter, o estamos más bien en una cordillera, ese endemoniado sub y baja que más sube que baja y literalmente nos deja sin aire? ¿Qué explicación tienes para las cifras de hoy? Sí, bueno, a ver, yo no sé honestamente, me han hecho esta pregunta varias veces, y yo no sé honestamente si esta discusión de la meseta es relevante. Y te voy a explicar por qué. Porque actualmente cuando estamos midiendo el valor de R, que es el número de reproducción en promedio que tenemos, ¿no? El valor, por lo menos con los cálculos, para algunas personas está debajo de 1, para algunas personas está encima de 1, está oscilando dentro de ese valor, ¿no? Según Vizcarra estamos en 1.1, 1.2. Sí, 1.2, otros dicen 1.06, otros dicen 0.92, depende, ¿no? De qué cifras usas y cómo las interpretas. Pero al fin y al cabo es, mientras no estés en un valor bajo, lejos de ese 1, siempre vas a tener un crecimiento, ¿no? Entonces yo pienso que uno puede, inclusive en el caso cuando dices, oye, asumimos que estamos en la meseta, y que estamos en 1. Y luego continuamos teniendo días como el lunes, ¿no? Y las imágenes que hemos estado viendo en algunos lugares por redes sociales, como exactamente, ¿no? Eso inmediatamente va a disparar ese número, ¿no? Entonces tú puedes imaginarte que estás en una meseta, pero simplemente ese tipo de situaciones lo que van a causar es que aumenten el número de casos y ese número de R suba, y ya no sé ni siquiera por eso si es relevante decir si es que hay una meseta. Yo no sé si fue relevante, pero el problema, o digamos la atención que se le pone, y digamos que la palabra meseta es tan repetitiva en estos días, tiene que ver precisamente porque el presidente Vizcarra, el ministro de Salud, el premier, han insistido con este asunto y lo han colocado en el centro de la discusión de las cifras, ¿no? Que estamos... Sí, claro. Y además esto viene a raíz también de una reacción natural de la gente pensando inconscientemente, caramba, ya nos tranquilizamos, es decir, ya no va a subir más. Pero ¿cómo respondes tú a esa paradoja, esa encrucijada? Y yo creo que
te doy esta explicación. O sea, yo entiendo que todos estamos en una modalidad de angustia, ¿no? Sí, Todos claro. queremos realmente de que esta pandemia se vaya, ¿no? Pero también al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de la realidad. Simplemente si una persona infectada da vueltas y corre por todos lados, infecta 10, 15 más, no importa si estás en una meseta o no, simplemente los casos van a aumentar, es normal, ¿no? Ajá. Entonces, si decimos, por ejemplo, hasta antes del domingo, digamos, vivíamos con un tipo de restricción, y para ese tipo de restricciones tendríamos una meseta, digamos, ¿no? Donde los valores están planos. Sí. Una vez que sales de esas restricciones y cambias tu comportamiento, los valores de infección en promedio van a cambiar, ¿no? Y en general, mientras más sueltas a la gente y más dejas de que hagan su día a día, lo normal va a ser que ese valor suba, ¿no? Entonces, por eso es que personalmente yo pienso, no me preocupo tanto de la meseta, sino más de las acciones y las pólizas que estamos haciendo para tratar de reducir la cantidad de infecciones entre las personas, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, vamos a eso, a lo que te preocupa. ¿Crees que en esta discusión de las cifras, como te decía y hacía la revisión yo digamos, tengo la revisión desde hace varios días, pero para no marearnos con cifras, desde el 24 de mayo, creo que, no sé si te parece acertado hacer el paralelo cantidad de pruebas con casos positivos, ¿no? El 24 de mayo hubo una cantidad impresionante de pruebas, más de 32.000. El lunes hubo 19.000. El martes 34.000 y ayer 29.000. Pero tenemos esta cifra de contagios que, como nos estás diciendo entonces, tendría una explicación en el movimiento de la gente, con lo cual Claro. también tendría asidero la explicación del presidente Vizcarra, que lo repite a diario en sus conferencias o cuando sale en las conferencias: si no hubiéramos hecho tal y tal cosa, nos hubiésemos disparado, ¿no? Claro, correcto. A ver, si tú miras un poquito lo que está pasando en diferentes países, Ujú. ¿ya? Es de que, y también y lo comparas con lo que está pasando en el Perú, lo que te vas a dar cuenta es que no estamos luchando contra una sola pandemia, estamos luchando contra una pandemia que tiene diferentes cabezas y diferentes actitudes en diferentes partes del Perú, Ujú. ¿no? Si tú comparas, por ejemplo, Apurímac con Lambayeque, ¿no? Estoy enseñando los Sí, dos sí, sí. extremos. Extremos, así es. Básicamente el crecimiento, o sea, las pólizas que utilizas en Apurímac tienen que ser distintas a las pólizas que utilizas en Lambayeque. Así Ajá. de fácil. ¿Por qué? Porque en Lambayeque estás teniendo, ahorita estaba calculando justo esto hace una hora, y estás teniendo 47.2 casos por cada 100.000 personas, versus en Lima tienes 13.8 por cada 100.000 personas. Entonces, el impacto que está habiendo en las dos comunidades es totalmente distinto. Si lo miramos justamente por números de muertos y qué sé yo, o sea, hay más muertos en Lima, hay 1.407, versus en Lambayeque, que hay 602, ¿no? Entonces, si lo miras simplemente en modo de, voy a mirar más o menos, o sea, la cantidad de números en total, no tiene mucho sentido. Pero cuando te das cuenta que estás comparando una mortalidad de 8.94 en Lambayeque versus 1.66 en Lima, te das cuenta que el comportamiento es totalmente distinto, ¿no? Ujú. Y si lo comparas de nuevo con Apurímac, donde está casi en cero, entonces la pregunta real no es estoy en la meseta, no estoy en la meseta, o qué es lo que tengo que hacer, sino cuáles son las restricciones económicas y sociales que tengo que aplicar en esas dos áreas, y son totalmente distintos. Entonces, yo en las preguntas de las mesetas no me gusta concentrarme porque no la veo relevante en comparación a algo como crecimientos que son radicalmente distintos en regiones del Perú, ¿no? Entonces, no sé, creo que la discusión debería ir por ese lado. Y además, eso es lo que advertías con el artículo de comienzos de mayo, muy comentado, El martillazo y el huayno, que Ujú. el huayno lo asociabas a
la particularidad de cada región, ¿no? Y con qué distancia teníamos que bailar el huayno. Pero, digamos, visto así, ¿cómo ves en retrospectiva lo que publicaste el 3 de mayo? Sí, Y si quizá no debió ser en algunas regiones el martillazo y la diablada, digamos, ¿no? O el martillazo y el claro, condero, sí. ¿no? Y la negra y qué sé yo, ¿no? Claro, Claro. claro, ¿no? Sí, claro. Mira, yo lo miro un poquito de esta manera. O sea, la discusión antes del martillazo de Huayno tenía que ver bastante con otro tipo de métricas. No se hablaba de R, no se hablaba de Open Data y ese otro tipo de cosas que he estado discutiendo, ¿no? Uh-huh. De ese día a ahora, o al viernes, ¿no? Ya tenemos una discusión que está basada en métrica, Uh-huh. y tenemos una discusión que está basada, o sea, que también tenemos datos abiertos que no teníamos antes. A partir de este último viernes tenemos los datos a nivel distrito, Sí. por ejemplo. Eso no lo teníamos antes. Y inclusive este periodo de Huayno, que es acabando la cuarentena, entrando a este baile del que hablo, Sí. también está teniendo como, digamos, restricciones distintas basadas en regiones todavía. Porque hay cosas que se pueden hacer en ciertos departamentos y hay cosas que no se pueden hacer en ciertos departamentos. Eso lo has escuchado decir el mismo presidente. Yo pienso que eso ya es un paso en la dirección correcta. Yeah. Pero pienso que necesitamos, digamos, ser un poquito más precisos con eso. Llegar ya no es, o sea, si miro la situación a nivel departamento, que es lo que estamos haciendo ahora, me parece demasiado grande. O sea, porque tenemos distritos que están un poquito más, digamos, liberados de estos problemas de las pandemias, versus otros que son focos de infección, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, mirar a este tipo de problemas con otra granularidad. Y recién ahora que tenemos los datos de distrito es que estás viendo que bastantes investigadores están empezando a mirar esa data y a darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Vamos a mirarlo, ¿te parece? Pero tenemos antes que hacer una pausa, 2 minutos, y regresamos con Raggy Burgum, investigador científico en computación, informática y autor del artículo El martillazo y el huayno, luego de esta pausa. Ocho y 19. Esto es La Rotativa del Aire por RPP en radio, televisión y web. Soy Jaime Chincha y los acompaño en el día 73 de la emergencia por el coronavirus. Estamos conversando con Raggy Burgum, investigador, autor del artículo El martillazo y el huayno. Y sin duda fue un artículo que nos daba pautas a partir de la complejidad, de la heterogeneidad de nuestro país, cómo es que cada región, cada distrito, como bien lo decías, Raggy, tiene que bailar su propio huayno. Y en estas cifras abiertas, Open Data también se le llama, tenemos ya ese nivel de detalle. Sin embargo, ¿no? Viendo de nuevo las cosas como un bosque, aunque, digamos, es difícil por esta particularidad de la que estamos hablando, nuestras cifras son noticia a nivel mundial. Las agencias de noticias, todas se han ocupado, los canales de televisión internacionales se han ocupado del Perú, han puesto nuestras cifras en destaque. El ministro Zamora ha vuelto a decir que hemos llegado a la meseta y que poco a poco se irá bajando. Ciertamente esa discusión para ti tiene un segundo orden. Señala también el ministro Zamora que vienen semanas difíciles. La pregunta es, a partir de esta declaración, de la data que tenemos abierta, ¿por dónde tenemos que preocuparnos en serio? ¿O esto es parte del proceso? Que también me ha parecido entender en alguna parte de tu explicación en el bloque anterior. Sí, bueno, a ver, si tú miras la pandemia actual como diferentes frontes que estás peleando con diferentes, estás teniendo diferentes mini guerras, ¿no? En diferentes partes. Sí. Lo que sigue de eso es pensar de que necesitas diferentes mini estrategias. Eso es algo que debe estar claro y pienso que lo sabemos de cierta manera, pero no se está reflejando al máximo en las pólizas que estamos haciendo. Eso es número uno. Ajá. Número dos es de que en todos los países, cuando tú ves los documentos,
donde hablan de qué es lo que uno tiene que hacer para luchar con una pandemia, hay dos pilares que son principales para antes de empezar. Uno tiene que ver con la cantidad de test que estaban haciendo, donde tiene que haber cierta consistencia. Creo que en Perú ya hemos logrado hacer eso. Hay bastante controversia acerca de si es qué tipo de test están haciendo, cuándo lo estás haciendo, en fin. Y creo que esas discusiones son necesarias y son válidas. Pero existe otro pedazo que yo personalmente pienso que no estamos haciendo bien, que tiene que ver con el seguimiento, ¿no? O sea, si yo me paro al frente de, digamos, un mercado y hago 30, 70 test y encuentro 70 personas que están infectadas con COVID, ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? Los mando simplemente a tu casa y les digo, aquí está tu kit, quédate en tu casa y no hago seguimiento. Eso es una receta para desastre, ¿sabes? Porque lo que uno necesita hacer es no solo ver cuál ha sido, digamos, o sea, quién es la persona que está infectada, sino también las interacciones que ha tenido. Porque lo que quieres hacer es hacer una cuarentena no solo para esa persona, sino tal vez para todas las otras personas que están en el mismo hogar y poner pólizas específicamente para eso. Cuando tú no haces eso, lo que estás haciendo es estás dejando que, bueno, chapaste a uno y le dijiste quédate en su casa. Pero ¿qué pasa con el resto de familiares? Si no le estás haciendo los test o no los estás, digamos, poniendo en una cuarentena obligatoria, simplemente van a infectar. Entonces es normal que suceda lo que está pasando actualmente, ¿no? O sea, y yo pienso que ahí necesitamos, existen zonas en Lima donde sí se está haciendo seguimiento, ¿no? Donde, tú sabes que, no sé si sabes cómo está organizado más o menos, digamos, el ejército tiene ciertas áreas, la marina tiene otras áreas, la fuerza aérea tiene otras áreas, ¿no? Sí. Y cada uno está utilizando diferentes herramientas para hacer los seguimientos. Y digamos que allí yo pienso que ese es un factor importante que estamos ignorando, ¿no? Donde estamos haciendo un seguimiento demasiado relajado. Ajá. Y eso es si lo consideras como un pilar de algo necesario, lo que necesitamos hacer, y en todos los documentos de todos los diferentes países, en las recomendaciones, ¿no? Y nosotros lo estamos ignorando, lo estamos poniendo en costado, nos estamos preocupando más de que si es meseta, no es meseta, que hago el test en la entrada del mercado, ¿no? Nos estamos concentrando en algo que no es la parte importante, necesitamos revisar a los pilares, ¿no? Muy buen análisis, Raquí, de verdad. Ahora, yo agrego un componente más para seguir escarbando en este análisis y tratando de contener, que es la idea, ¿no? O sea, más allá de llamarle meseta, cordillera, altiplano, lo que quieras, de lo que se trata es contener. Entonces, yo te quería preguntar, con los conocimientos que tienes, en fin, si es posible que el gobierno, así como nos entrega todos los días estas cifras que yo resto con la del anterior para que al público se le entregue, yo le entrego y le leo todos los días los casos de ayer a hoy y así, ¿no? Así como se entrega esta sala situacional, ¿sería posible que el gobierno cada día emita un reporte diciendo 500.000 personas ya tienen bono, 600.000 personas ya tienen bono, 700.000 personas ya tienen bono? ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, yo digo una frase reiterativamente, basado en la frase del ministro de Defensa el otro día que me dijo, bueno, es que acá hay mucho Pepe el Vivo, pues que sale. No, le digo un ratito, está bien. Está Pepe el Vivo, pero está Juan el Hambriento. Hay gente que tiene hambre, hay gente que no aguanta y se encuentra en la variable de decir, bueno, me muero de coronavirus o me muero de hambre, entonces salgo a la selva y contagio. Claro. ¿Es posible tener esa data, digamos, es posible armar ese paquete de números para decirle a la gente, calma, estamos avanzando, ya vamos, 100.000 personas más ya tienen bono, 200.000 personas más ya tienen bono, ¿y así? Sí, yo creo que estás hablando de dos puntos importantes. O sea, el primero tiene que ver con la transparencia sobre los bonos. El viernes, este último viernes, cuando se publicó los datos de casos
en el portal de Open Data, Sí. también he visto archivos sobre datos sobre los bonos. Entonces, yo te pediría que vayas y que los revises para ver si están ahí. Yo personalmente vi los archivos, lo bajé y vi que estaban por distrito, diferente información acerca de eso, pero no he tenido tiempo de analizarlos con paciencia. Pero sí he visto datos abiertos de bonos, están ahí. Ya. Y me acuerdo porque intenté jugar un poquito con eso para mirar qué distritos eran los que estaban recibiendo más dinero, y para ponerlos en unos mapas, nada más por curiosidad, ¿no? Sí. Pero no tuve tiempo de fijarme si es que estaban al día, si había, digamos, había un match con los datos oficiales. Entonces, lo que te digo es que hay datos abiertos por primera vez desde este viernes acerca de eso. Sí Ya. existen ahora. Ya, no sé qué tan seguidos están actualizando, eso sí no lo sé. Claro, claro. El otro Mira, punto que... sí, continúa. Sí, el otro punto que dijiste tenía que ver con básicamente lo que está pasando en nuestra realidad y el punto del wine, ¿no? Ajá. El punto del wine no se trata no solo de mirar cosas a nivel distrito, urbanización, no se trata solo de eso, sino se trata de analizar, digamos, las características y el comportamiento local y de crear pólizas específicamente para ajustarlas a esa realidad. Entonces, yo miro, por ejemplo, lo de Gamarra, ¿no? Y, digamos, la realidad es que el sector informal simplemente no puede resistir, o sea, no puedes agarrar y mantenerlos en tu casa porque si se quedan en su casa y no han recibido un bono o no tienen otra manera de subsistir, van a tener que salir, la gente tiene que comer, es normal que necesites ir a trabajar, ¿no? Entonces, el hecho de decirle a una persona quédate en tu casa cuando no tienen los medios para subsistir, no va a funcionar. Ujú. No va a funcionar, ¿no? Y no está funcionando. No, pero es normal, o sea, ¿qué esperaríamos? ¿Esperaríamos que la gente se quede en su casa aguantándose el hambre? Eso no va a pasar. Claro, Entonces, es imposible. lo que tenemos que hacer es aceptar esa realidad, entender que eso es lo que está pasando y decir, ok, ¿cuál es la política que voy a crear para esa realidad? Y no simplemente tratar de forzar algo que no existe, que no encaja. Claro. Complementando lo que decías, y te agradezco por habérmelo precisado, sí, en efecto, en datosabiertos.gov.p está un ítem, un link sobre bono, pero es solo el bono independiente. Tú sabes, hay tantos bonos, pues no hay bono 380, bono independiente, bono rural, bono agrario, y al final han decidido poner bono universal, 6.800.000 personas. Solo está uno de los bonos, que son solamente, creo que no llega al millón de trabajadores, ¿no? Entonces, hay datos incompletos, eso es lo que quiero decir. Y el bono, yo lo resalto y lo considero fundamental, porque creo que allí está buena parte, porque yo no creo que la gente diga, voy a la calle, los hay, pero son los menos. La mayoría del país ha acatado escrupulosamente la cuarentena. Hemos sacrificado nuestras libertades, hemos sacrificado un montón de situaciones para no contagiarnos. El peruano mayoritariamente ha sido responsable, pero tienen hambre, Raki. Tienen hambre. Entonces, esa situación es inevitable. Entonces, allí hay un componente que el gobierno no está mirando. Entonces, nos dice que sí es posible, o no sé cuánto, porque el mismo gobierno no tiene muy claro, ¿te das cuenta? O sea, es también fruto de nuestra informalidad. Sí, o sea, yo pienso de que existen, digamos, cuando tú trabajas demasiado en un problema, y eso te lo digo un par como empresario, cuando estoy tratando de resolver algo de mi compañía, ¿no? Cuando trabajas demasiado en un problema, a veces, digamos, te centras demasiado en la parte operativa, en la parte del día a día, Claro. y sobre todo si es que tienes demasiadas cosas para trabajar en eso del día a día, y te olvidas de que a veces tienes que retroceder un poco y mirar la parte estratégica, ¿no? Porque si te gastas demasiado en la parte operativa, solo vas a poder resolver el día a día, pero no vas a poder llegar a la meta final. Pierdes esa brújula que te guía a dónde tienes que llegar, ¿no? Claro. Cuando miran las métricas que estamos mirando y cómo es que estamos manejando esto, yo
yo te diría que estamos mirando más la parte operativa y no la parte estratégica, ¿no? La parte estratégica te dice, y la diferencia, a ver, para los que necesitan o los que quieren un ejemplo, es algo así como, yo te puedo enseñar, digamos, un plan, o digo, un mapa, digamos, un mapa que te diga por dónde puedes ir y por dónde no puedes ir, digamos, un mapa de infectados, algo así, y eso es algo operativo. Pero también puedo hacer un mapa que te enseñe tendencias de cómo se están moviendo las cosas. Y el mapa de tendencia no te sirve para el día a día, no te sirve para nada para el día, pero te sirve para guiarte, para saber si es que estás en camino a la visión que has tenido, al objetivo que tienes, y corregir eso, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre mirar cosas operativas con cosas estratégicas. Así es. Y los datos abiertos deberían de también de licuarse, ese tipo de cosas. de hacer, así es, de prepararlos, ¿no? Esos, tenemos los ingredientes, tenemos que hacer el platillo. Permítenos 2 minutos, Ragui, por favor, que nos quedan 2 consultitas más. Vamos a la pausa y regresamos aquí en La Rotativa del Aire. 8:37, esto es La Rotativa del Aire por RPP Noticias. Soy Jaime Chincha, los acompaño en el día 73 de la emergencia por el coronavirus en radio, televisión y web. Seguimos conversando unos minutos más con Ragui Burhum, investigador científico en informática y autor del artículo El martillazo y el huayno. Y estamos llegando, Ragui, a, creo yo, ideas que el gobierno bien podría aplicarlas. Es decir, señalas muy bien que se está gastando mucho esfuerzo desde el liderazgo del gobierno en la parte operativa y no en la estrategia, en la pizarra, en ver el bosque. Bien, el presidente Vizcarra podría poner en práctica algunas de estas sugerencias que estás diciendo, pero aquí, justamente para bailar el huayno, me parece que está faltando más presencia de los gobiernos regionales, más presencia de los alcaldes provinciales y distritales, que todos al unísono canten una estrategia, digamos, de manera integral, como dices tú bien, estratégicamente hablando, y a su vez ellos se les dote de un cierto poder para aplicar las estrategias particulares de cómo en cada provincia, en cada distrito y en cada región se baila el huayno y de qué manera y a qué distancia. ¿No es así? Está faltando el componente de la autoridad local. Sí, o sea, yo pienso ahí, y disculpa que regrese a la parte de los datos abiertos, sí, claro. Creo que es importante para esta conversación, ¿no? Dale. O sea, antes de que existieran los datos abiertos, todo el análisis que podíamos hacer era a nivel departamento, y establecido. Ahora hay muchas personas que quieren hacer cosas como a nivel, qué sé yo, urbanización, Camacho, qué sé yo, ¿no? Las Viñas, pero todavía no podemos hacer eso porque no tenemos los datos a nivel urbanización, pero los tenemos a nivel distrito. A nivel distrito significa que ya podemos estar midiendo, digamos, el impacto dentro de una provincia, el impacto en los diferentes distritos, y ya entender cómo es que tenemos que mover esos recursos un poco más. Yo pienso que, o sea, es fundamental, va a ser fundamental digamos, lo que hagan los alcaldes para tener éxito en esta guerra. O sea, sin el gobierno local va a ser imposible contener, ¿no? O sea, y creo que ya hemos visto ejemplos, hay distritos donde no hay absolutamente, fuera de Lima, ¿no? Donde no hay ningún caso, ya ha sido netamente actos del líder regional, ¿no? El líder comunitario. Va a ser imposible que, digamos, un gobierno central entienda exactamente los detalles de por dónde entra la gente, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? O sea, una transmisión que ha sucedido, que ha estado sucediendo ha sido porque desplazamientos sociales de gente de un distrito a otro distrito, ¿no? De una provincia a otro distrito, etc. En las comunidades donde no han habido casos de COVID, ha sido porque el gobernador local, el líder comunitario,
ha bloqueado básicamente las entradas o han puesto unas pólizas Sí. por su cuenta de reglas para entrar a la comunidad o salir de la comunidad, ¿no? O sea, inclusive yo me acuerdo que en GPTP, que o algo así estaba mirando, que la persona, los líderes locales habían puesto un módulo de desinfección para todos los camiones que estaban pasando. No, honestamente no creo que tenga mucho sentido, pero habían llegado hasta ese nivel. Entonces, si un camión llegaba, básicamente iban y lo desinfectaban. Y esa era como la regla para que pasen, ¿no? Y lograron tener ningún caso por 75 días, creo que acaban de tener su primer caso por una persona que fuera de la comunidad, que entró por otro lado, que no debía entrar. Pero esos son los ejemplos para mí que más destacan que sin tener digamos, al líder local de la comunidad, va a ser demasiado difícil tener esta lucha, ¿no? Claro. Casos así, por ejemplo, para destacar al peruano que tiene iniciativa, al peruano que quiere luchar. Por ejemplo, el caso del mercado de Pasco, un mercado llamado Santa Rosa, que fue el primero que puso plásticos para atender, o el alcalde de Oxapampa, ¿no? Que tomaba pruebas, él mismo iba, mantenía la distancia, le enseñaba a la gente. Es decir, y otro alcalde borracho también. O sea, a lo que voy es que hay liderazgos locales que bien en esta estrategia, sobre todo ahora que la gente está saliendo más a la calle, se debería poner en práctica. Por ejemplo, vimos al señor Forsyth, que por cierto encabeza las encuestas de intención de voto para el próximo año, grabándose un video él mismo en Instagram desesperado, diciéndole a la gente, no vengan a Gamarra, esto se ha desbordado. Es decir, el alcalde, si bien es cierto, daba un mensaje, como eso más bien parecía un mensaje como de auxilio, admitía en las redes sociales que no era capaz de controlar una situación así. Entonces, la articulación para los huaynos no está funcionando. Mira, o sea, yo pienso que Sí, no, también me pongo del otro lado, ¿no? Sí, es muy difícil, o sea, es muy difícil. Yo me pongo también en la posición de los líderes, intentando pensar qué es lo que haría yo, ¿no? Y no es una situación en la que me gustaría estar, definitivamente. En esos zapatos no te gustaría estar. No, yo estoy contento en mi empresa. Porque las ideas que está dando podrían animar a más de uno, por lo menos que le des una mano al gobierno. Mira, yo he tenido gobernadores regionales que se han acercado para pedir ayuda y contentos, ¿no? Contentos de ayudarlos, en guiarlos en cosas, pero en verdad, o sea, yo pienso que esto se va a lograr teniendo al gobierno central trabajando mano a mano con los líderes locales. Y sí está pasando, ¿no? Pero yo pienso que tal vez necesitamos una formalización un poco más fuerte de las pautas que están funcionando y que no están funcionando. Más allá de a ti te dejo operar y a ti no te dejo operar, y qué sé yo, es casi como, mira, en startups, en negocios de los que yo hago, nosotros tenemos el concepto de un playbook, ¿ya? Un playbook es básicamente un librito que te dice, esto es lo que estoy intentando lograr y estos son los puntos de las estrategias de qué es lo que vas a hacer. En caso A, haces esto. En caso B, haces esto. En caso C, haces esto. Claro. Y es como un manual, como los manuales que recibes cuando te compras un juego de video o todo bien explicadito, 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, ¿no? Entonces con un playbook, un template de un playbook específicamente para las que se adapten a las diferentes regiones, puedes empezar, digamos, con un template de algo. Y luego se lo das al gobernador local. Como un kit. Y esa persona, exacto, y esa persona lo adapta, ¿no? Lo adapta específicamente a franquicia, su realidad, ¿no? Literal, es exactamente como una franquicia. Claro. Le das tu playbook y ellos van y adaptan eso. No he visto, que yo sepa, pero de nuevo, estando externo y entender lo que está sucediendo ahí, no he visto ese playbook todavía, ¿no? Pero sí sería bonito saber de que existiría o que va a existir o que no tengo conocimiento de eso, no sé. Raghi Burhum, científico en computación y muchas otras cosas más en esta muy grata conversación, además muy ilustrativa a efectos de esta guerra y las varias miniguerras que estamos enfrentando al coronavirus. Un abrazo a la distancia, Raghi, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti.
Que tengas buenas noches y a cuidarse. Vamos a la pausa y regresamos.